días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. He escrito ya varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, en el cual hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago reseñas de grandes autores como Cumbres borrascosas de Emily Bront o Sinué el egipcio de Mika Baltari y otros que me han causado impresión como autora y lectora. Luego he abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios, empezando por Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros grandes hombres y profetas del pueblo de Israel. Y luego lo que yo llamo novelas espontáneas, es decir, novelas que no estaban escritas, pero que yo ahora he improvisado y narrado de viva voz como si fueran audiolibros, y podéis encontrar ya en mi canal de YouTube, como por ejemplo La Torre de Piedra en la Costa o El Castillo de la Imaginación. Hoy, dentro de lo que es el ciclo de la Biblia, la palabra de Dios, vamos a abordar uno de los libros más interesantes, enigmáticos y finales de la Biblia, que es lo que da, de alguna manera, la terminación de todo, que es el libro del Apocalipsis. Es un libro muy interesante, muy importante, muy trascendental y que evidentemente no se puede entender si antes no hemos abordado el estudio desde el Génesis hasta aquí, es decir, los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué se dice esto? Porque, bueno, es un libro que contiene muchos secretos, misterios, figuras que tenemos que ir interpretando poco a poco, y tenemos que saber también el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Si no, es imposible entender, ¿no?, este libro. Entonces la historia empieza con Juan, que es el último de los discípulos de Cristo, el último de los apóstoles, y que está encerrado en la isla de Patmos por orden del emperador de Roma, que había ya acabado con todos sus apóstoles. En realidad ya no quedaba más que este apóstol, ¿no? Habían muerto todos. Entonces Juan tiene una visión de Jesucristo resucitado, Jesucristo glorificado, como le habían visto, pues un tiempo antes, unos años antes, los tres apóstoles, entre ellos él, digamos, más cercanos a Jesucristo, como eran Pedro, Santiago y Juan, y lo ven glorificado antes de morir, todo lleno de luz, todo lleno de gloria, al lado de Elías y de Moisés, ¿no? Entonces, Juan ve a Cristo y Cristo le dice: yo soy aquel que estaba muerto y he resucitado. Y le va dando una serie de enseñanzas, de señales de lo que va a ocurrir, ¿no? La misma palabra Apocalipsis quiere decir revelación, que se nos corre un velo, por eso los ingleses le llaman Revelation, la revelación, el libro de la revelación. Y aquí lo que tenemos que ver es que son cosas que van a suceder dentro de poco, aunque evidentemente hay generaciones que no lo han visto. Luego, Cristo nos habla de las iglesias que se fueron formando, lo que pensaban las iglesias y el futuro de estas iglesias que se formaron por los propios apóstoles, ¿no? Y habla del día del Señor, ¿eh? Esto ya lo habían hablado los profetas menores, como ya lo comenté, y las, digamos, ciudades donde estaban estas iglesias eran Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y es cuando Cristo va diciendo de todas estas iglesias, las que realmente cumplían con la palabra de Dios y las que son tachadas, digamos, de que no cumplen con su palabra, ¿no? Habla también de las estrellas y de los candelabros, que son las 7 congregaciones, Luego la gran apostasía que vendrá al final, la descendencia que perdura, el tiempo de prueba y del juicio. Y empezando con la primera, habla de Éfeso, que le dice: reavive aquel primer amor, ¿no?, que haga los hechos de antes. Luego la lucha por vencer, de Esmirna.
El nombre de Jesús ha sido con firmeza en Pérgamo. Odio intenso a las cosas profundas de Satanás que tenía Tiatira. Estén firmemente asidos a los que tienen, manténganse íntegros. Luego, bueno, lo que dice de la iglesia de Sardis, que estaba como muerta. Filadelfia dice que están cumpliendo la palabra del Señor. Compre oro acrisolado por fuego. Y luego la magnificencia del trono celestial de Jehová, ¿no? Es cuando ve Juan al anciano de días con esa gloria, con ese brillo que vio también Ezequiel y vio también Daniel. Que, bueno, es una hermosura incomparable, ¿no? Y que no se le ve bien, se ve una figura, pero no se le ve bien porque a Dios no se le puede ver, con relámpagos, voces y trones que salen del trono, con también los querubines que están allí custodiando a Dios. La primera criatura es semejante a león, la segunda a torillo, la tercera tiene rostro como de hombre y la cuarta es semejante a un águila en vuelo. Bueno, esto representa un poco las cualidades de Jehová. Y empiezan a decir, santo, santo, santo es Jehová Dios, el todopoderoso que era y que es y que viene. En cuanto a Jehová, sus ojos están discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Luego están los 24 ancianos. Luego hay un capítulo que habla de quién es el que es digno para abrir el rollo, porque Dios tiene en su mano derecha, que implica autoridad, un rollo misterioso con unos sellos, que son los 7 sellos, que en el momento que se rompan empezará lo que es verdaderamente el final de los días. Y solamente Cristo es el único, como el Cordero de Dios, que ha cumplido las órdenes de Dios, el que puede acercarse al trono y puede abrir ese rollo misterioso. En el momento que empieza a romperse los sellos, salen los 4 jinetes al galope y vi, cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, oí a una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno, ven. Aparece el caballo blanco, que representa a Jesús, y vi, y miren, a un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. La santidad sin mancha, ¿no? Y salió a vencer. Luego viene el guerrero, la guerra, al que se le concedió quitar de la tierra la paz. Luego sale el hambre, que es un caballo negro, y luego la muerte, ¿no? El jinete pálido. Bueno, la estructura del libro del Apocalipsis es, primero, la visión, cuando Juan vio a Jesús glorificado. Luego la visión segunda, la vista del trono celestial de Jehová Dios. Él entrega un rollo al Cordero. La tercera, cuando el Cordero abre los primeros 6 sellos del rollo y revela progresivamente una visión que comprende sucesos que han de tener lugar en el día del Señor. Y los 4 jinetes que empiezan a cabalgar. La visión cuarta, unos ángeles retienen los vientos de la destrucción hasta que se sella a los 144.000 miembros del Israel espiritual. Recordemos las 12 tribus que vienen de Jacob, los 12 hijos de Jacob, y que Dios no se ha olvidado de ellos. Una gran muchedumbre de todas las naciones atribuye salvación a Dios y a Cristo y es juntada para pasar con vida a través de la gran tribulación. La visión quinta. Al abrirse el 7º sello se tocan 7 trompetas y las primeras 6 componen la quinta visión. Estos 6 toques de trompeta anuncian expresiones del juicio de Jehová contra la humanidad. Las trompetas quinta y sexta también presentan los primeros 2 ayes. Recordemos que todo esto habla del juicio del trono blanco y el día del Señor se refiere al juicio de los perdidos, no de los que tienen a Cristo, porque la salvación no se pierde. En la visión sexta, un ángel fuerte da a Juan un rollito, se mide el templo y nos enteramos de las experiencias de los 2 testigos.
Esto culmina con el toque de la séptima trompeta, que anuncia el tercer ay para los enemigos de Dios, el reino entrante de Jehová y de su Cristo. En la visión séptima, aquí se describe el nacimiento del reino, lo cual resulta en que Miguel arroje a la tierra a la serpiente Satanás. En la octava, la poderosa bestia salvaje sale del mar y la bestia de 2 cuernos semejante a un cordero insta a la humanidad a adorarla. En la visión 9, una espléndida vista de antemano de los 144.000 sobre el monte Sión. Se oyen mensajes de ángeles por toda la tierra, se siega la vida de la tierra y se pisa el lagar de la cólera de Dios. La visión 10, otro vislumbre de la corte celestial, seguida por el derramamiento de los 7 tazones de la cólera de Jehová en la tierra. Esta sección también termina con una descripción profética del fin del sistema de Satanás. En la visión 11, la gran ramera Babilonia, la grande, cabalga sobre una bestia salvaje de color escarlata que baja brevemente al abismo, pero sale de nuevo y devasta la ramera. En la 12 se anuncia la caída y destrucción final de Babilonia la Grande. Después de su ejecución, algunos se lamentan, otros alaban a Jehová y se anuncian las bodas del Cordero. En la 13, Jesús conduce a los ejércitos del cielo para ejecutar el juicio airado de Dios. En el sistema de Satanás, sus ejércitos y sus apoyadores, aves de carroña, se alimentan de sus cadáveres. En la visión 14, se encierra en el abismo a Satanás el diablo, comienza el reinado de 1000 años de Cristo y sus corregentes. La humanidad se enfrenta a su prueba final y Satanás y sus demonios son destruidos. En la 15, la resurrección general y del gran día del juicio, aparecen un nuevo cielo y una nueva tierra, con bendiciones eternas para la humanidad justa. Y la visión 16, revelación, culmina con una gloriosa visión de la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. De esa ciudad fluye la provisión divina de curación y vida para la humanidad. Y revelación concluye con palabras afectuosas de salud y consejo procedentes de Jehová, de Jesús, del ángel y de Juan mismo. La invitación a todos es: ven. Es un poquito lo que vamos a ir viendo, que empiezan los terremotos en el gran día del Señor, el tiempo de la oscuridad, se sella al Dios, a Israel, se sella a los que están con Dios, la gran muchedumbre de los días de la tribulación, las plagas que va a echar Jehová sobre la cristiandad, que se parecen mucho a las 10 plagas de Egipto. Las aguas se convierten en ajenjo, las famosas langostas que van a atormentar a los perdidos, que son terribles. Bueno, todo esto que va ocurriendo. Se aparecen los 2 testigos que dicen que son Moisés y Elías, que van a dar el último testimonio al pueblo y que luego los asesinarán y volverán a resucitar. Y bueno, luego, pues claro, lo que va ocurriendo, ¿no? Nace el reino de Dios, Satanás arrojado a la tierra, las bestias feroces que había visto Daniel, cómo van adorando a los perdidos a la bestia. Babilonia la Grande cae, se cae Babilonia la Grande. Se lleva a término ya la cólera de Dios. Bueno. Entonces ya se hace el juicio de la infamante ramera. Se ejecuta Babilonia la Grande. Se devasta ya la gran ciudad. Bueno, entonces ya los justos se alegran de la caída de Babilonia. Aparece la nueva Jerusalén. Y luego ya hay un apartado en el cual se nos dice que después del reino milenial, otra vez Satanás es desatado y empieza a causar otra vez males y destrucción. Es decir, todos aquellos que no habían conocido a Satanás, estos serán puestos a prueba y se verá si realmente pues siguen a Dios o siguen al diablo. Entonces empieza la guerra de Armagedón, cuando se reúnen todos y hacen la lucha al diablo, ¿no?
el diablo le hace la lucha al pueblo de Jehová. Ezequiel lo describió vívidamente, el cruel ataque del diablo. Allí se llama Gog, de la tierra de Magog, al degradado Satanás. Jehová pone garfios figurativos en las mandíbulas de Gog y lo atrae al ataque a él y a su numerosa fuerza militar. ¿Y cómo efectúa esto? Pues haciendo que Gog vea a los testigos de Jehová como un pueblo indefenso, recogido las naciones, uno que está acumulando riquezas y propiedad, los que están morando en el centro de la tierra. Bueno, se le aplasta por fin la cabeza a la serpiente. Satanás ya es echado en el abismo, el reinado milenario, la prueba final de la humanidad, la destrucción de Satanás. Bueno, Satanás ya va al abismo. Si digamos la prueba final, ¿no? Ya termina. Y van al lago de fuego y azufre. Y son atormentados por día y por noche. El día del juicio de Dios y su gozoso resultado. Luego viene la resurrección. Juan añade, pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Es decir, aquí estamos hablando de los perdidos, no estamos hablando ya de los salvos, de los que creen en Jesús. Y viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios va a regenerar toda esa tierra contaminada, sucia, ya desaparecidos los perdidos, la tierra va a convertirse en el paraíso que era cuando Adán y Eva. Es una ciudad esplendorosa, la Nueva Jerusalén. Y bueno, pues ya se habla de las bendiciones, el río del agua de la vida, que ya no aparecen las enfermedades, no aparecen las desgracias. Bueno, y que evidentemente se nos dice que tenemos que tener fe y que tenemos que creer evidentemente en la palabra de Dios. Bueno, el Apocalipsis, por lo tanto, es un mensaje que nos envía Dios de que todo lo que Él había previsto va a cumplirse, porque evidentemente Dios es el único que como Señor soberano y el único Dios verdadero sabe todo lo que va a ocurrir, por eso es Dios, y se nos exhorta que cumplamos las normas de Dios y sobre todo hagamos caso, porque lo dice varias veces Dios en el Evangelio, hagan caso de mi Hijo, ¿no? Del Mesías, de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuyo nombre es más sublime que los cielos. Y todos en el cielo y en la tierra tienen que doblar la rodilla al oír el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, los cristianos estamos salvos por haber aceptado a Cristo, pero esta vida pues es una vida de penalidades, el valle de sombras y de muerte. Tenemos que estar cumpliendo, tenemos que estar atentos, tenemos que obedecer las normas de Dios y no tener miedo de las cosas que van a ocurrir, porque evidentemente el cristiano no tiene por qué tener temor de nada, sino solo temor de Dios, ¿no? Y confiando en el Señor, la fe es la que nos va a salvar, el justo por la fe vivirá, que se dice varias veces en la Biblia, pues tener el escudo de la fe, la palabra y la obediencia a Dios sobre todo. No seamos como los fariseos, que mucho seguían la ley, eran muy rigoristas, eran muy religiosos, pero en realidad Dios no se lo tenía en cuenta porque veía sus corazones y veía que no eran justos, ¿no? Que no cumplían realmente. Y eso es lo más importante. Hay la famosa escena en el Evangelio, se nos relata de aquel fariseo que está, bueno, en el templo del Señor y está diciendo, mira Señor, que yo no soy como ese, que es un fornicario, que es un adúltero, que es un mal hombre, yo cumplo cada día, doy mis diezmos. Y sin embargo, ese pobre desgraciado que el fariseo tanto despreciaba, dice, Señor, no me atrevo ni a acercarme a ti porque soy un pecador, estoy sucio, tengo vergüenza de mis pecados, perdóname, ten compasión de mí. Y Dios dice, este es el que realmente
yo quiero aceptar, no el otro. El otro está lleno de fatuidad, de soberbia, y sabemos cómo Dios resiste al soberbio y sube al humilde. Pues esto es lo mismo, ¿no? Recordemos que el Apocalipsis tiene que ser el final de la obra de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado a los cristianos, a los creyentes, muchas promesas que se han ido cumpliendo, no como otros que no dicen más que tonterías y basura, porque no son profetas. El profeta tiene que cumplir al 100%, y que desde el mismo momento en que surge la figura de Cristo, los profetas ya no tienen razón de ser, ¿eh? Porque Cristo es el Hijo de Dios, y quién como Él para saber lo que realmente Dios quiere, ¿no? Para nosotros. Dios quiere que se salven todos, ya no hay judíos, ya no hay paganos, ya no hay gentiles, y por lo tanto todos aquellos, que es lo que, bueno, la lucha entre Pablo y Pedro, que ya lo he dicho, que ahora ya lo único que hay que hacer es seguir al Cristo y cumplir la palabra de Dios, ¿no? Y no tanto rigorismo, que si el sábado, que si tal, que no, esto Dios le da igual ya, esto no le interesa. Y esos sacrificios, ¿sabes? No, eso era antes, ahora no, ahora hay que cumplir la palabra y salirnos de las religiones falsas, salirnos de cosas que no son agradables al Señor, como idolatrías, como cosas que no le agradan a Dios, seguir las fiestas del mundo, paganas completamente, y dejarnos llevar de las pompas de este mundo. Ser valientes, decir la verdad, decir lo que realmente a Dios le agrada, sin tener vergüenza, sin tener miedo de la gente, porque no estamos aquí para agradar a nadie, ¿eh? El cristiano no tiene por qué agradar a nadie, si no le gusta, pues allá él, y tampoco tenemos que obligar a nadie, ¿eh? Lo único que se trata es de tratar de enseñarle a las personas, a enseñarles la palabra de Dios, ir predicando su evangelio en nuestra medida, en nuestras fuerzas, y predicar con el ejemplo, porque claro, lo que no puede ser es que nosotros prediquemos la palabra y luego hagamos lo que nos dé la gana. Entonces ya seremos la irrisión de la gente y evidentemente nos lo tirarán en cara, ¿no? Es normal. Por lo tanto, la persona cristiana tiene que tener unas formas y demostrar que no es así. Con las obras, o por las obras los conoceréis, ¿no? Ser persona pacífica, que no se mete en reyertas, en problemas, y estar alejado del mundo, porque el santo, el justo, es el que se aleja del mal, el que se aleja del mundo. El mundo atrae, el mundo es placentero, el mundo es goloso, el pecado es goloso, porque Satanás es muy listo, muy hábil, y nos lo enseña como atractivo, como le pasó a Eva, ¿no? El fruto del árbol del bien y del mal. Da igual si era una manzana, lo que sea, porque no se nos especifica, pero era un fruto agradable y atractivo, y que además todavía le tiró más, pero que nadie se engañe a error. No fue Satanás el culpable de todo, porque Satanás no obligó a Eva. Satanás tiene un límite, no puede ir en contra de la voluntad de una persona. Esto está prohibido para él. Él puede influir, pero no obligar, porque entonces ya no vale, ¿no? Si a ti te obligan, entonces ya no tienes ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Por lo tanto, hemos de pensar que las normas de Dios son buenas, son justas y se han hecho para algo, ¿no? Para nuestro propio provecho. Y cuando tenemos que adorar a Dios, es no porque Dios necesite ser adorado. Dios no necesita ni ayuda de nadie, ni la adoración de nadie. Es por nosotros mismos, porque Dios sabe que tendemos a adorar a otro, que tendemos a adorarnos a nosotros, cuando tenemos vanidad, cuando tenemos soberbia. Por eso Dios odia la soberbia, porque tiene muchos pecados en sí, y uno de ellos es olvidarse de Dios y olvidarse del prójimo. Amaos los unos a los otros como a vosotros mismos. ¿Por qué? Y como yo os he amado, dijo Cristo. Porque Dios quiere dar a entender que nadie es superior a otro, aunque en el mundo veamos que hay personas que están por encima de otras. Esto lo ha creado la sociedad. Dios no lo quiere para nada. No lo quiere, lo rechaza, como cuando le dijo a Samuel y le pidieron un rey, y dijo, bueno, no te preocupes, porque no es a ti a quien he rechazado, sino a mí, porque era el verdadero rey de Israel, era Dios, y bueno, dales ese rey, pero veréis lo que ocurre, ¿no? Entonces Dios no quería esto. Sin embargo, bueno, pues si hay personas que están por encima de otras, es porque el mundo quiere, y lo que tenemos que hacer es amar los unos a los otros como Dios nos ha amado, y considerar a todos como nuestro igual, ¿eh? Porque el mundo le encanta que haya personas superiores,
a todos nos gusta, es una trampa del diablo, tú eres mejor, tú eres la más guapa o el más guapo, el más inteligente, tú gana dinero, ponte por encima de los demás porque la masa no nos gustan los sitios de privilegio, y hay aquella famosa parábola de Cristo, en la cual nos dice que había un gran banquete, un señor de un banquete invitó a mucha gente y resulta que uno de ellos se puso en un lugar de privilegio y nos dice Dios, nos dice Cristo, cuando vayáis a un banquete no os pongáis en el primer lugar, sino en el último. ¿Para qué? Para que el señor de la casa cuando os vea al final diga, pero ¿qué hacéis ahí detrás? Venir más adelante. Y esto os dará honra y gloria para los demás. Porque si os ponéis en el primer lugar, puede haber personas de más categoría o más importancia y os digan, iros para atrás, y será una vergüenza y una humillación, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a no tener esta vanagloria, a no tener esta tontería, esta presunción de que somos más que los demás, porque a lo mejor, bueno, pues estamos en una situación mejor y a todos nos gusta esta tontería, ¿no? Estas vanidades, que no le da por la hermosura, le da por el dinero. Yo soy mejor que otro porque yo tengo dinero, yo tengo poder, yo soy de mejor familia que tú, yo tal. Esto es basura y esto es porquería. No somos nada, porque Dios cuando quiere decir se acabó, se acabó. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Esta es la reflexión que deberíamos hacer. El Apocalipsis es un libro extraordinario, es un libro que hay que leer con mucho detenimiento. Yo no he venido aquí a dar una clase magistral, ni como académica, ni como pastora, porque no es lo mío, simplemente como creyente y cristiana y temerosa de Dios, yo quiero dar una impresión de este libro, y que evidentemente hay otros que lo harán muchísimo mejor que yo, pero yo solo quiero dar una impresión de este libro fantástico y maravilloso que culmina con el plan del Señor, ¿no? A Dios no se le escapa nada, evidentemente Él ya había previsto un plan B, os lo dije cuando hablaba de Adán y Eva, sabía que le iban a fallar, pero Él los dejó para enseñanza nuestra, de que evidentemente nos ha dado el libre albedrío, que es lo más grande que nos ha dado Dios, junto con la vida y con Cristo, y entonces nos enseña que el gobierno del hombre ha sido un fracaso total y que por lo tanto él ya tiene un final y él va a determinar unos planes y él va a juzgar al diablo y a sus secuaces y a todos aquellos que le siguen. Porque evidentemente dice el infierno no se creó para el hombre, sino para el diablo y sus secuaces. Y sin embargo hay muchos que se dejan llevar por este canto de sirena, por el camino ancho y florido, porque a todos nos gusta, a todos nos encanta el placer, los placeres del mundo nos tientan, la carne nos tienta el diablo y nuestra propia concupiscencia, ¿no? Y cuidado, como decía Pablo, de aquel que se cree firme porque puede caer, y es verdad. Ayer has podido ver un ángel de Dios y mañana convertirte en el anticristo, es decir, mañana cometer los peores pecados, suciedad y basura. Y entonces tenemos que lavarnos en la sangre de Cristo y decir, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, porque yo no puedo con mis propias fuerzas dominar estos instintos malos que tenemos. Y esto nos debe no dar pena, sino darnos una mayor, digamos, ánimo para seguir adelante. Esta es la lucha, como decía Pablo, entre el hombre nuevo y el hombre viejo, y todos lo tenemos. Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos esa lucha constante y continua. Eso quiere decir que vamos por buen camino, porque si no, no nos daríamos cuenta, y que cuando pecamos nos levantamos. Y Cristo no vino a salvar a los ángeles, sino a salvarnos a nosotros. Y nosotros los cristianos seremos los que luego juzgaremos con Dios a los perdidos. Y esto es un privilegio que no tienen los ángeles. Entonces hay que tenerlo en consideración. Cuando uno peca, pedir perdón al Señor en el nombre de Cristo, levantarse y decir, voy adelante, sigo con la palabra, sigo con la predicación y no me arredro y no me humillo y no caigo en la desesperación y en la ansiedad y en estas cosas que tiene el mundo, ¿no? El mundo, la palabra de Dios la considera una locura, la considera un desvarío, no entiende la palabra de Dios, no entiende el por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, porque no entiende nada. Es decir, todo esto está por encima de la razón, y si Dios no nos da una iluminación y un conocimiento a través del Espíritu Santo, que es el consolador, que es el que nos da ánimo, que nos da inteligencia,
no se puede entender. Y si no hemos leído el Génesis y otros libros de la Biblia, no podemos entender el Apocalipsis. Esas figuras raras, misteriosas, tienen un significado. Y para Dios todo tiene un significado. Desde A hasta la Z, todo. Por lo tanto, es un poco la reflexión que quería dar sobre la palabra de Dios y sobre el libro fantástico que os convino a leerlo, pero primero leer el Génesis para entender el Apocalipsis, pues no lo vais a entender. Se culmina la obra de Dios, el diablo es aplastado por la iglesia de Cristo, cuando se lo dijo a Eva y se lo dijo a la serpiente, un talón, habrá enemistad entre ti y la mujer, se refiere a la iglesia de Cristo, y ella te aplastará con el talón, pero tú la morderás, ¿no? Bueno, es un poco, te aplastará con el calcañar y tú la morderás en el tobillo. Esto es un poquito la reflexión que quería hacer sobre el Apocalipsis y que tenéis que leerlo y, bueno, leer Daniel, leer Ezequiel y poco a poco, pidiendo iluminación al Señor, iréis entendiendo todo lo que ocurre, porque es la vida nuestra, los que estamos ya viviendo aquí. Bueno, pues gracias por haber escuchado.